Bueno, nos habíamos quedado en lo que es el diagnóstico del shock séptico. ¿Puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, para su diagnóstico, básicamente nos vamos a apoyar de diferentes escalas. La principal, y que pues ya todos conocemos, es la Quick SOFA, que va a evaluar 3 parámetros. Va a ser Glasgow, que sea menor o igual a 13, una tensión arterial sistólica menor o igual a 100 y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Ya cuando tiene 2 puntos de estos parámetros, entonces ya detecta a pacientes que tienen una sospecha de sepsis y después de eso ya evalúa el SOFA completo, que la que sigue, por favor, que pues este evalúa como más rangos, como es el sistema respiratorio, el cardiovascular junto con la coagulación, que van a ir de la mano, sistema nervioso central y el sistema renal. Aquí, pues, lo normal, pues, sería la puntuación de 1 y conforme va avanzando, eh, va siendo más sospecha o más bien el riesgo de que se agrave el paciente. Como ven, pues aquí ya se utiliza, conforme va avanzando, se utiliza un soporte respiratorio. En el caso de cardiovascular, bueno, hablando de la tensión arterial media, pues se ocupa dopamina, epinefrina, bueno, pero ya más adelante en tratamiento les voy a hablar de eso. Y pues la escala de Glasgow, que igual ya no sabemos. Y aquí va a valorar los niveles de creatinina, que igual entre más aumentan, pues es un peor pronóstico, perdón. Y bueno, la Surviving Sepsis de 2021 menciona que no solamente tenemos que eh, apoyarnos en estos criterios para decir que un paciente está en choque séptico, porque muchas veces eh, no, no salen con las 2 puntuaciones en el Quick SOFA y entonces se piensa que está bien y después evoluciona a un shock séptico, ¿no? Entonces hay que compararlo con otras escalas, como la que sigue, por favor, como el SIRS, que a lo mejor es vieja, pero pues la Surviving Sepsis menciona que sí es importante. Y en esta, pues lo que evalúa va a ser la temperatura que sea mayor a 38 grados o menor a 36, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una presión parcial de CO2 menor a 32, una frecuencia cardíaca mayor a 90 o igual evalúa los glóbulos blancos, que haya leucocitosis o leucopenia. Por otro lado, tenemos la escala de alerta temprana o de National Early Warning Score, o por sus siglas en inglés NEWS. Esta evalúa pues más parámetros, que es pues la frecuencia respiratoria, eh, la saturación de oxígeno, igual la saturación de oxígeno en caso de que se presente también con EPOC, si ocupa o no oxígeno suplementario. Y bueno, también la tensión arterial sistólica, su frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia con escala de Glasgow y la temperatura. Aquí en este caso, pues el 0 serían como los valores normales o que nos dicen, ok, no hay riesgo de que este paciente vaya a evolucionar a una falla orgánica. Pero conforme van los niveles hacia la derecha o hacia la izquierda, es la alerta que se va a tener, ¿no? O sea, de hecho está en colorcito, justamente amarillo es como un riesgo bajo, el naranja sería un riesgo medio y los niveles que estén en la parte rojita, pues va a ser un riesgo alto de una falla orgánica. Um, la que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar estas calificaciones del NEWS? Pues va a ser, si tenemos valores de 0, pues es un riesgo bajo, de 1 a 4 sigue siendo bajo. En el 0, pues sería continuar los cuidados de enfermería y vigilar los signos vitales cada 12 horas. En el del 1 a 4 serían
continuar con los cuidados de enfermería, pero aquí sería vigilar los signos vitales entre cada 4 y 6 horas. Si tenemos una puntuación de 3 en cualquier parámetro, entonces ya cataloga como un riesgo bajo medio. Y aquí pues hay que tener un sistema de respuesta rápida, como si se le menciona, y verificar los signos vitales cada hora. En el caso de una puntuación de 5 o 6 es medio. Y aquí se tiene una respuesta también, se tiene que activar el sistema de respuesta rápida y igual vigilar los signos vitales cada hora. Si se tiene una puntuación de 7 o más, pues este ya es un riesgo alto y aquí hay que tener una respuesta también rápida y un monitoreo continuo de los signos vitales. Ahora, ¿cuándo vamos a activar este sistema de respuesta rápido? Pues aquí les puse yo los criterios a evaluar, que es la vía aérea, si hay una obstrucción, un estridor o una ventilación ruidosa o que haya problemas con el tubo de traqueostomía, pues entonces ya se activa. Si en cuanto a la ventilación encontramos una disnea, una frecuencia respiratoria menor a 8 o mayor a 25, una saturación menor a 90, aún con la ayuda del oxígeno suplementario también. Si en cuanto a la circulación tenemos una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 120, una TAS menor a 90, niveles de diuresis menores a 50 mililitros en 4 horas y dolor torácico también. En cuanto al estado neurológico, pues una disminución súbita del estado de alerta, que haya falta de respuesta a los estímulos o algún dato de un evento vascular cerebral. Algunos otros que también podemos implementar en esta respuesta, pues sería que haya la presencia de trauma, que encontremos un desequilibrio hidroelectrolítico o ácido base y oliguria. La que sigue, por favor. Ahora, también les puse esta escala Apache, que igual pues ya es como un poquillo vieja por sus siglas en inglés. Es Acute Psychology and Chronic Health Evaluation. Y esta pues permite cuantificar la gravedad de la enfermedad como pueden ver, con más variables fisiológicas. Y pues nos va a dar igual como una orientación hacia el fallo orgánico y qué es lo que está fallando también como más. Esta escala se utiliza más que nada en las primeras 24 horas cuando se ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Y pues aquí podemos ver que evalúa la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, igual el pH arterial y electrolitos, hematocrito en cuestiones neurológicas y también de la creatinina en cuestión renal, ¿no? También pues está bueno, estas serían como las variables fisiológicas, está la edad, que sería, pues si es menor a 44 años, tiene una puntuación de 0, y conforme va aumentando la edad hasta 75, pues ya es una puntuación de 6. Y otra variable que también evalúa son las enfermedades crónicas, y que igual pues aquí está el puntaje, ¿no? Que según yo, o sea, sería como lo mismo que el news, o sea, si se dan cuenta, pues es 0 y conforme va aumentando, pues es también aumenta el riesgo y como va disminuyendo hacia acá, hacia la izquierda, pues también. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, o sea, aquí les puse los laboratorios que vamos a ocupar para, pues, valorar ya los niveles que ya les mencioné en las escalas pasadas, ¿no? O sea, en la basimetría, pues, sería para saber la relación PAFI, igual si hay algún desequilibrio ácido-base, la química sanguínea, pues, para la evaluación de los electrolitos, que igual ya mencioné, el hematocrito, la biometría hemática igual para lo de si hay leucocitosis o no, o leucopenia, y así. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento y en esta pues es bueno, igual lo saqué del Surviving Sepsis
Y aquí pues menciona que se deben de seguir 5 pasos iniciales. El primero pues es medir los niveles de lactato. Eh, Cuando tengamos un nivel de lactato mayor a 2 milimoles, perdón, por litro, pues esto ya es un indicativo de que hay que actuar. ¿Con qué? Pues, bueno, ahorita más adelante. Eh, Igual pues hay que obtener los hemocultivos previos a la administración de antibióticos. Mm, Pero pues a veces igual eso ya depende como del criterio del doctor, ¿no? Pero pues puede ser que se le dé de manera inicial, antes de tener los resultados de los hemocultivos, un antibiótico de amplio espectro para pues prevenir alguna fatalidad. Eh, bueno, ya, ¿no? Administrar antibióticos de amplio espectro y después ya iniciamos la fluidoterapia con cristaloides. Estos van a ser de 30 mililitros por kilogramo en caso de que haya una hipotensión o que tengamos un lactato ya mayor a 4 milimoles por litro. También pues vamos a iniciar con los vasopresores. Si el paciente sigue con una hipotensión persistente, y aquí nuestra TAM objetiva que queremos tener con el uso de estos vasopresores va a ser de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Del otro lado, pues es como una comparación. Dice que hay que administrar oxígeno para mantener una saturación de mayor a 94%, que también pues hay que realizar hemocultivos, que después pues administramos los antibióticos intravenosos, también lo de la fluidoterapia de 30 milímetros por kilogramo. También pues hay que revisar el lactato periódicamente, que no sea mayor a 4 milimoles por litro. Y si sí, pues hay que llevarlo a terapia intensiva. Ay, perdón. Y también pues hay que medir, esto lo que añade es medir uy, medir el gasto urinario y si requiere una colocación de sonda y evaluar también el balance de los líquidos que se tengan. La que sigue, por favor. Este, Ahora, esta figura también la saqué del Surviving Sepsis, que es en cuanto a la administración del antibiótico. Si tenemos una sepsis que sea probable o definitiva, entonces administramos el antibiótico de manera inmediata. Y si solamente es como una posible sepsis, pues podemos como esperar, como lo que les decía, a lo de los cultivos. Y y aquí también es, o sea, si está el shock presente, entonces se le administra el antibiótico luego, pero si hay una sepsis, pero no está como tal cual el shock presente, el antibiótico puede esperar un poco más. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora, también hay que tener en cuenta que haya, ¿cómo era? Multidrogoresistencia. Si es el caso de que el paciente pues ya tiene antecedentes de que se automedica y no le funcionan los medicamentos, bueno, los antibióticos en este caso, entonces pues podemos considerar empezar con la aplicación de 2 antibióticos en lugar de uno. También puede ser que se le administren antifúngicos y antivirales, pero pues va a depender mucho también del cuadro clínico que esté presentando el paciente como para orientarnos cuál es la etiología. Y bueno, igual medir los niveles de procalcitonino, como ya habíamos visto en la fisiopatología, pues son de utilidad al momento del diagnóstico. Sin embargo, yo aquí se los puse porque decía que cuando estos niveles iban disminuyendo a los niveles que ya les habíamos tomado en un principio, entonces ya podíamos retirar un antibiótico en el caso de que se le estuvieran administrando 2 y así ir evaluando la retirada del antibiótico. Bueno, de ambos antibióticos. Y la que sigue, por favor. Ahora, bueno, entonces los pasos que se van a llevar a cabo va a ser la reanimación,
Esta, pues cuando tengamos hipotensión o un lactato mayor o igual a 4 milimoles, con, como ya les había mencionado, una TAM objetiva mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues con la fluidoterapia con cristaloides, que ya también les había mencionado. Y en caso de que no funcionen los vasopresores, podemos administrar hidrocortisona 200 miligramos al día intravenosa. Y igual, bueno, en cuanto a los vasopresores que se le van a administrar, pues es la norepinefrina de primera instancia. Si esta no responde, entonces después lo que vamos a administrar va a ser la vasopresina. Y si sigue sin funcionar, entonces aquí ya se le agrega otra que se me olvidó ponerla en la diapositiva, que va a ser la dobutamina. Aquí sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la ventilación mecánica, pues esta va a estar indicada cuando tengamos una relación PAFI menor a 150 y aquí pues hay que tener en cuenta, ¿no? Lo de los valores de PEP aumentados, las maniobras de reclutamiento, que también pues ya habíamos visto en la de síndrome de dificultad respiratoria aguda, y igual pues otra cosa para tener en cuenta es la ventilación en prono, que también pues habíamos visto que esta posición ayuda más a que el paciente vaya mejorando. Y bueno, se recomienda usar una presión de 30 centímetros de agua para los adultos. Y la que sigue, por favor. Otras consideraciones que pues también podemos tener en cuenta va a ser la administración de un paquete globular. Esto cuando pues ya veamos que el paciente presenta anemia con una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro. Igual una tromboprofilaxis, la que se utiliza en mayor proporción pues es la enoxaparina. Esto pues igual como ya habíamos visto por la fisiopatología, ¿no? De todo este shock séptico. Igual pues la administración de insulina cuando tengamos una glucosa mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Y alguna profilaxis para úlceras por estrés. La que sigue, por favor. No sé. Ahora, otra cosa también importante es el tiempo. Aquí, pues, dentro de la primera hora a las 3 horas, pues sí tenemos que actuar rápido, principalmente en la primera hora. Hay que hacer una evaluación y también iniciar la antibiótico terapia. Y ya entre los 6 a 12 horas, pues el paciente ya debe estar como en control. Y igual, pues hay que estar monitorando constantemente los niveles de lactato. Entonces, básicamente aquí en esta, pues el tiempo es como crucial, ¿no? Para que el paciente pueda mejorar. Y la que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más después de como un pequeño resumen, repitiendo otra vez todo como los pasos que se tienen que llevar, ¿no? Medir el lactato, el hemocultivo, la administración del antibiótico de amplio espectro, si presenta el paciente multidrogoresistencia, pues combinada, la administración de vasopresores con hipotensión persistente, la fluidoterapia y también tener en cuenta los adicionales que ya les mencioné, ¿no? La tromboprofilaxis, la insulina y eso. Y la que sigue, por favor. Espera, doctor, yo nada más tengo una duda respecto a algo que no entendí muy bien, porque decía que estaba contraindicado administrar inmunoglobulinas y vitamina C en estos pacientes, pero no entendí muy bien por qué. No sé si usted me pueda apoyar en eso. Bueno, está bien, te voy a decir, pero en realidad tú lo tenías que haber buscado, ¿no crees? Porque es tu presentación. ¿Sí o no? Sí, pero no lo entendí. ¿No qué? Sí, doctor, tiene razón. Bueno, se recomienda no utilizar maduradores del sistema inmunológico porque, como lo vieron en el SIRS, puede haber una parálisis inmunológica
Si tú ayudas al CIRS, estimulas más el CARS, y entonces viene esa situación de parálisis inmunológica y el paciente entra en falla orgánica múltiple. Por eso se recomienda no utilizar estimuladores del sistema inmunológico, sino algo que se llama inmunomoduladores. ¿Sí? Es como cuando te enfermas de la gripe y te dan vitamina C. Bueno, ahí sí, porque tienes que fortalecer, porque es contra un virus, contra algo externo. Pero cuando es en una guerra entre el CARS y el MARS, si tú estimulas o ayudas al CIRS, haces que el CARS se estimule más y la respuesta inmunológica es más severa, o la contrarreguladora es más severa. Por eso es que se recomienda que no se utilicen ese tipo de sustancias. ¿Ya te quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, ahora vamos con el caso clínico. Aquí es un paciente masculino de 47 años con antecedentes de insuficiencia renal y hepática, con un cuadro caracterizado por odinofagia, fiebre, mialgias y ataque al estado general. Debido a esto, lo que le prescribieron fue acetaminofén, acetamol y ciprofloxacino sin mejoría, y se le agrega al cuadro tos seca y dificultad respiratoria. Siguiente. Y al ingreso al hospital, ingresó al 5.º día del inicio de los síntomas porque fue un deterioro muy rápido que se caracterizó por una insuficiencia respiratoria con una saturación de 66%, con valores de presión de oxígeno arterial de 40 milímetros de mercurio, dando una relación PAFI de 190, que no mejoró con oxígeno suplementario, con una FiO2 al 80%. La prueba rápida y la PCR para el diagnóstico de influencia fueron AH1N1 fueron positivas. Se le hizo una placa de tórax en donde se encontró infiltrados bilaterales de tipo mixto, alveolar intersticial, que se corroboraron con tomografía computarizada y afectación aproximadamente del 60% del parénquima pulmonar, o sea, más de la mitad del pulmón funcional, ¿no? Y bueno, aquí teniendo en cuenta estos parámetros, o sea, ustedes, ¿qué puntaje primero de Quicksilver le darían? O sea, ¿sí entraría en los criterios o no? Sí, sí entraría porque, bueno, primero tiene Laszlo de 9, tiene que ser, bueno, uno de los criterios es menor o igual a 13. Luego la tensión arterial, también comentaron que estaba disminuida, bueno, estaba baja, no, no me acuerdo muy bien cuánto era. Frecuencia respiratoria tiene 28, bueno, ese criterio también lo cumple, es mayor de 22, que es lo que marca el Quicksilver. Sí, ya después, bueno. No sé, bueno. Igual, pues aquí, comparándolo con otra escala que sería la del CIRS, por ejemplo, aquí, pues, ¿cumpliría también los criterios o no? Recordemos que la de Sears, pues ya prácticamente nos ayuda mucho para determinar pues el pronóstico, ¿no? Qué tanta afección inflamatoria hay. Sí, bueno, también nos cumple, ¿no? Bueno, pues entonces ya vimos que en el Quick SOFA tiene 3 puntos, tiene los 3 puntos y esto nos indica pues que sí tiene sepsis y que pues la infección se corroboró con el diagnóstico de influenza H1N1. Entonces, pues vemos que está grave y que tiene un mal pronóstico y Pues se le realiza un hemocultivo, como se mencionaba por parte para iniciar el tratamiento y sale que es positivo para estreptococo pneumoniae.
Y se inicia un tratamiento con ventilación mecánica y con los vasopresores. Pero a pesar de esta administración de los vasopresores, tiene una hipotensión resistente y su evolución a las siguientes 36 horas, después de que se ingresó a la unidad de terapia intensiva, pues siguió deteriorándose. Se le administró ya después una FiO2 al 100% y solo se llegaron a alcanzar saturaciones arteriales de oxígeno entre 75 y 82%, y el paciente también mostraba una inestabilidad hemodinámica bueno, seguía con las dosis altas de los vasopresores, ¿no? O sea, ya tenía los tres, la norepinefrina, la vasopresina y la dobutamina. Recordemos, recordemos igualmente que el choque séptico se caracteriza por tener una presión arterial media menor a 90 que no se ve con vasopresores, y aquí ya se le administraron, y tiene una tensión arterial sistólica después de esto de 80 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos la escala de Apache y los datos después de recibir este tratamiento. No es la de Apache, es la de News, pero... Perdón. Ajá. Y pues aquí, por ejemplo, ¿entre qué riesgo entraría el paciente con estos datos? Entrar en escala 3, ¿no? Bueno, Ajá, sí, o viendo sea, la tiene un... temperatura, la tensión arterial. Exacto, o sea, tiene una frecuencia cardíaca de 40, ¿no? Entonces ya entraría aquí en este... Bueno, no se ve mi cursor, pero entraría en el rojito, ¿no? Tiene igual, pues, ay, el Glasgow, pues, está alterado, ¿no? Entonces también... eh, la temperatura tiene 34 grados, entonces pues también entraría en el rojito, ¿no? Eh, Su saturación de oxígeno pues es de 80, entonces también entra en el rojito. Entonces sí, el paciente está como súper deteriorado y pues como ven, el paciente tuvo un paro cardíaco que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos y pues desgraciadamente falleció. Pero bueno, aquí por ejemplo, ¿qué manejo también les faltó hacer en el paciente con los datos que les dimos? La fluidoterapia. Exacto. Y esa es una otra. Antibióticos de amplio espectro. Exacto, o sea, no le administraron nunca un antibiótico y a pesar de que también dio positivo para la neumonía, ¿no? Entonces, Oye, pero 5 días después del hemocultivo, el hemocultivo no lo haces ahorita y te lo dan luego. El hemocultivo por lo menos se tarda entre 3 y 5 días para darte preliminar. pues sí, pero aún así nunca menciona que se lo hayan administrado, solo menciona que lo manejaron con esos datos y ya. Y se supone que pues es como a criterio del doctor, ¿no? O sea, si tú ves que tu paciente está grave, pues tampoco te vas a esperar al hemocultivo, o sea, pues ya le das el antibiótico de amplio espectro. ¿Ya eso es todo lo de tu caso clínico? Sí, porque el paciente pues se falleció. Pues sí. Después de que estado bien mal valorado y maltratado, pues sí, era lógico que se fuera a morir, ¿no? Dices, ¿qué le faltó? ¿Por qué no le pusieron esteroide? ¿Por qué no le pusieron hidrocortisona? Pues justo es lo que mencionábamos, o sea, solo menciona que lo manejaron con vasopresores para la hipotensión, pero si además también tenía unos niveles de lactato altos, también pues... Y eso es muy importante, como dijo Ceci, si no con los vasopresores, si vemos que no hay respuesta a vasopresina, noradrenalina, dobutamina,
o dopamina incluso, los corticoides son muy importantes se tienen que aplicar si no vemos esta respuesta. Y como vemos, pues no, realmente no había... ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que aplicar? Porque bueno, estos antiinflamatorios esteroideos, pues... ¿Qué? ¿Ya te quedaste mudo o qué? Ay, no O sea, me acuerdo. o sea que se lo estás dando como... ¿Se lo estás dando como antiinflamatorio? De hecho, se da como citotóxico porque tiene efecto citotóxico, inmunomodulador. O sea que tú le das esteroide como inmunomodulador a un paciente con sepsis. O sea, es para... ¿Por qué no en lugar de hidrocortisona no le das metilprednisolona? También es esteroide. Y si lo quieres como inmunomodulador, es mejor la metilprednisolona que la hidrocortisona. ¿Qué es el cortisol? Es una hormona pues, que se produce por las glándulas suprarrenales, por la corteza. Y luego... Y pues de esa, pues se producen la prednisona, prednisolona, cortisona, corticosterona. ¿Y qué hace la hidrocortisona o qué hace el cortisol? Por medio de bueno, pues como elevan, inhiben la producción de tromboxanos y leucotrienos, que igualmente se producen en... Bueno, inhibe la lipoxigenasa. ¿Saben o no saben? Pues sí inhibe la lipoxigenasa, ¿no? ¿Y eso qué? Y eso va a evitar la producción de tromboxano, leucotrienos. O sea, vas a deprimir, lo das para deprimir más el sistema del CIRS, para que el MARS le siga ganando al CIRS. Para eso lo das, para que tu paciente se muera, ¿sí? No. Ojalá y nunca que si yo tengo... ¿Qué hace con las catecolaminas el cortisol? A ver, para los que no expusieron, todos tuvieron que haber leído qué dice sobreviviendo a la sepsis de la falla suprarrenal. Bueno, sí, perdón. Pues sí, las catecolaminas, el cortisol, el mismísimo cortisol, pues estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina de ahí mismo, de la glándula suprarrenal, de la médula. Y entonces, pues eso, pues una respuesta, si no responde a los vasopresores que le damos por fuera, pues va a responder, esperamos que responda a la adrenalina, noradrenalina que secreta la médula. Cómprense un cuadernito y van a anotar todo lo que están diciendo. Para cuando se pongan a estudiar, vean todo lo que estaban diciendo. A ver si no les da vergüenza. El cortisol es muy importante porque estimula los receptores que se internalizan de las células y que responden a
a catecolaminas. Es decir, cuando entra en una etapa de disminución del cortisol, esos receptores se internalizan. Cuando hay una falla suprarrenal, los receptores se internalizan y entonces esos receptores ya no funcionan a los niveles normales o inclusive altos de catecolaminas. ¿Qué es lo que necesita el paciente? Algo parecido al cortisol, algo que haga que esos receptores se externalicen de las células. Y quien lo hace, el medicamento más parecido al cortisol, solamente cambia una estructura, un anillo en su estructura bioquímica, es la hidrocortisona. Por eso es que no se utiliza metilprednisolona ni prednisona, se utiliza hidrocortisona. ¿Por qué? Porque no se utiliza como inmunomodulador, no se utiliza como, ¿cómo dijiste tú? Como inhibidor de la lipoxigenasa, y no, se utiliza para poder externalizar receptores adrenérgicos a nivel de todas las células por la falla suprarrenal. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de down regulation. Cuando el paciente ya tiene muchas aminas a dosis muy altas, lo que se hace es que se administra hidrocortisona, se suspenden todas las aminas y se empieza nuevamente de valores bajos de catecolaminas. Y así es como funciona el esteroide, ¿no? O en este caso la hidrocortisona, no como antiinflamatorio ni como todo lo que ustedes inventaron. ¿Quién sabe dónde lo sacaron ustedes? ¿Dónde lo leyeron? Pero si lo leyeron, tiren ese libro, por favor. No sirve. Ahora, tengo una duda. Dicen que salió positivo para influenza, ¿no? El paciente. Sí. ¿Sí? ¿Y qué le dieron para la influenza? No le dieron ningún tratamiento específico. Entonces, ¿tu caso clínico qué es? ¿Para ver lo que no se debe de hacer? ¿Para ver lo que se debe de hacer? ¿O para qué es el caso clínico? ¿O para evidenciar a los médicos de la quebrada que no supimos manejar al paciente? ¿Para qué es? No, pues sí, la intención sí era un poquito más para ver qué era lo importante que faltó, ¿no? Ajá. Era lo que debimos de hacer, lo que debieron de hacer esos docs en ese caso. ¿Y qué crees que mató al paciente? El choque séptico, la hipotensión y Sí, claro. igualmente la hipoxia, porque pues cayó en paro. Sí, pues sí, ambas cosas cayó en paro por la hipoxia y por la hipotensión sostenida. ¿Tú crees que la falla hepática tuvo algo que ver? Pudo haber tenido, ya tenía lactato, seguía teniendo lactato ya de 8 milimoles por litro. O sea, tenía acidosis láctica. Ajá, metabolismo anaerobio. Y posiblemente, no sé si se influya tanto, pues los vasopresores pudieron no haber hecho efecto por la misma insuficiencia hepática, o no el efecto esperado. Claro, claro que sí. Para que los medicamentos puedan ser transportados en el torrente sanguíneo, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que estar conjugados, la molécula que está pues metabolizados. Tienen que ser transportados. Claro, ¿y cómo es un paciente con insuficiencia hepática? Con muchas proteínas, ¿da? Con 20 de proteína, ¿sí o no? No tiene. Entonces, ¿tú crees que eso haya también generado que no respondiera a medicamentos? Sí. Y aparte que les llegó a los médicos del poli, todavía más, ¿no? ¿Sí o no? No. Pues si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces todo generó un problema aquí. Y luego dijiste, faltó hidroterapia. ¿Qué hubiese pasado si a este paciente le pasan hidroterapia a chorro, así a la hora échale para que se le suba la presión? ¿Qué creen que hubiese pasado? El problema es que como igual tenía pues la falta de albúmina pues por la claro, y la insuficiencia, ¿qué hubiera pasado? Pues muy probablemente todo ese
ese líquido, pues ¿Crees que te hubiera hecho falla cardíaca? sí, ¿Crees que te hubiera hecho falla edema agudo pulmonar? sí, pues sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo digo que sí le pasaron volumen, pero si no, qué bueno, ¿no? Que no le pasaron tanto volumen y que pusieron aminas inmediatamente. Ahora, otra, ¿se la pasaron por catéter central las aminas? ¿O por catéter periférico? No, yo creo por periférico, Otro gran problema, ¿no? ¿Por dónde se pasan las aminas? pues central para que sea rapidísimo. No, pueden provocar necrosis, mi chavo. No se pueden pasar más de 6. Bueno, actualmente dicen que 4 horas no se puede utilizar más de 4 horas por vía periférica. A las 4 horas ya debes tener un acceso central. ¿Sí o no? Todo eso tiene, aunque no lo creas, todo eso tiene que ver mucho. Si tú no controlas todas esas variantes, indudablemente estás propenso al desastre, al fracaso. Y si no controlas todo eso, pues entonces ¿para qué estás viendo sepsis? Mejor juega uno o Chapulín Colorado o algo de eso. Esas cosas son más interesantes. Me caigo de risa. Esas cosas que son buenas para la inteligencia humana. ¿No? Sepsis no es importante. Entonces, cada vez que tengas un paciente o cuando veas un paciente con una sepsis, con un estado séptico, lo primero que tienes que hacer es ver qué criterios reúne potencialmente para una sepsis. Primero un SIRS y luego para una sepsis. Y ya que lo tienes en sepsis, clasifícalo. Ve el estado de riesgo de mortalidad, porque al final de cuentas las escalas que me das son de mortalidad. Porque el diagnóstico de sepsis ya lo hiciste. Ahora lo que me estás dando son las escalas de mortalidad. SOFA, QSOFA, NEWS, la otra cosa, la de la terapia intensiva, ¿cómo se llama? Apache. Apache, y bueno, todas las que quieras, Early, todas las que quieras ponerme, ya sácalas, pero primero lo que tienes que hacer es demostrar que este paciente está en un estado séptico, demostrar que este paciente tiene una sepsis, dale tratamiento, y una vez que ya tenga tratamiento, ahora sí, ve qué tan grave está tu paciente. Las escalas esas que ustedes están mostrando no es para hacer diagnóstico, es únicamente para ver qué tan grave está tu paciente. Y aquí lo que tendrían que haber hecho en su caso clínico era, sí mostrar lo que hicimos mal, pero ver qué nos faltó. Sepsis, sobreviviendo a la sepsis, decía que tratar a un paciente con sepsis o con estado séptico es muy difícil, porque somos muy desordenados. Y sí es cierto, por eso es que se hicieron esas cosas de tratamiento por metas, en donde tienes que elevar la PVC de acuerdo al volumen, tienes que mantener temperatura entre tanto y tanto, una PAM de 65 mínimo para perfusión renal, tienes que tener una temperatura de tanto, una PCO2 de tanto. Para eso hicieron los marcadores de sobreviviendo a la sepsis para la atención de la reanimación del mismo. De tal suerte que debes de crearte, o de cuando tú ves un paciente no solamente séptico, en cualquiera de los ámbitos de la medicina de urgencias, tienes que crearte esos parámetros a qué quieres llevar a tu paciente. Desde un principio tienes que decir, ok, yo quiero disminuir el lactato, su lactato está en 10, yo lo quiero llevar en 2 horas a 6, no lo voy a disminuir tanto porque si no también eso puede ser contraproducente, pero lo quiero en 6, en 2 horas. Quiero que su PVC de 5 suba a 8, ¿en cuánto tiempo? En 2 horas. Quiero que su glucosa se mantenga en 160 porque está en 500, ¿en cuánto tiempo? En 2 horas. Inclusive le puedes poner infusión de insulina, aunque no sea una cetoacidosis diabética, ¿no? Esas metas de sobreviviendo a la sepsis las debemos de respetar con la finalidad de ser ordenados y no caer en eso que pasó con este paciente, ¿no? Hicimos tratar todo, pero a la vez no tratamos nada. ¿Sale, vale? Ok. A ver, ¿quién más tiene por ahí dudas o preguntas? Porque parece que nadie leyó, Nadie leyó, de veras. Tienen tantas cosas que hacer, tantas cosas que decir, que no leen. Pero bueno, el próximo viernes hay examen, para que se pongan a leer, a ver si sí leen.
Y yo creo que les voy a hacer examen ya todos los días para que se pongan a leer, porque nada más los que están leyendo son los del equipo. El equipo que va a exponer. ¿Cómo se calcula la norepinefrina? ¿O a cuánto se pone la dosis de norepinefrina? O nada más le digo a la enfermera, póngale norepinefrina. Porque las guías dicen que debe de llevar norepinefrina, que es el medicamento de elección de las aminas por su efecto, ¿no? ¿Cómo se calcula, jóvenes? Ya lo están buscando en su internet, ¿no? Hasta acá escucho cómo se está moviendo su internet. Los dedos de cebolla que tiene. Hasta acá los escucho. ¿A cómo inicio la norepinefrina? A 25, a 50, a 3, a 2, a 1, depende de la dilución. ¿Qué intento con la norepinefrina? ¿Eso no les causa dudas? A mí sí me causa dudas. ¿Por qué? ¿Por qué norepinefrina? ¿Por qué no dopamina? Que la dopamina tiene más efectos, ¿no? Entonces ya se murió su paciente. ¿Qué le van a poner en el certificado de defunción? A ver, platíquenme. ¿De qué lo vamos a matar a este paciente? Pues paro cardiorrespiratorio por choque séptico. Todos mueren de paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, paro cardiorrespiratorio no debe ser un diagnóstico de mortalidad. O no conozco ningún paciente que no muera de paro cardiorrespiratorio. Hasta ahorita no. Bueno, por choque séptico, pues. Entonces, ¿cómo le pongo? Choque séptico. Órale. Y luego, ¿de dónde viene ese choque séptico? Acuérdense que los diagnósticos van del menos antiguo al más antiguo, o del de menos tiempo al de más tiempo. Sepsis con... No, ya no puedes poner sepsis, porque ya pusiste choque séptico. Se entiende Bueno, que pasó por sepsis. choque séptico con foco pulmonar. No, pero así no puedes ponerlo todo así. Choque séptico con foco pulmonar, no. Tienes que poner diagnósticos en el certificado de defunción. O sea, tu primer diagnóstico está bien, choque séptico. Siguiente diagnóstico, ¿cuál sería de defunción? ¿Qué lo llevó al choque séptico? ¿Una qué? Secundario a un síndrome de dificultad respiratoria. No, porque el síndrome de dificultad respiratoria no es característico o no es propio de la sepsis. Tú ya le pusiste ahí que tu paciente tuvo un choque séptico. Ahora, ¿qué lo llevó al choque séptico? Secundaria infección pulmonar. Entonces se pone choque séptico de primera causa porque es la más reciente de, no sé, 1 hora. Y luego infección de vías respiratorias bajas o neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Pero también tenías una neumonía típica, ¿no? La influenza. Entonces, ¿qué? ¿De qué le ponemos? O ya ahí muere, lo dejamos así. Total, ya se murió, ya. Ya nadie la va a hacer de lío. Choque séptico secundario a neumonía por influenza. No sé si tengamos que poner la afección pulmonar. No, ya la pusiste neumonía, ¿no? No, o sea, el grado de afectación, por ejemplo, 60% no, del parénquima. Eso no va en el certificado de defunción. En el certificado de defunción solamente van las causas de muerte.
Y sí, la primera es choque séptico, estoy de acuerdo ya contigo. La segunda también estoy de acuerdo con ustedes. Neumonía. Neumonía típica, vamos a dejarlo porque el primer diagnóstico fue de influenza. Y luego, ¿ya? ¿Le firmamos? Y fallo hepático y renal. Ajá, pero ¿cómo? ¿Esa fue aguda, fue crónica? Porque esas si son crónicas no van ahí, van en la parte de más abajo del certificado donde dice parte 2, que son enfermedades concomitantes o coadyuvantes que pudieron contribuir a que se complicara el proceso por el que el paciente falleció. En este caso la diabetes, como tú dices, el paciente que tiene falla hepática, falla renal. Para que se vayan internados, los van a poner a llenar certificados de función. Y agua donde se equivoquen porque hay que recuperarlo, hay que firmarlo, hay que hacer muchas cosas. Hay lugares hasta donde les ponen multa o castigo no a ustedes, al médico, por echar a perder un certificado de función. Entonces lo vamos a dejar como diagnóstico principal de causa de muerte, choque séptico, y como segundo le vamos a dejar neumonía atípica. En este caso no SARS-CoV-2, entonces le ponemos neumonía atípica por influenza, ¿vale? Y ya en concomitantes o coadyuvantes le dejamos el de insuficiencia hepática. ¿Está bien o no? ¿O sigue habiendo dudas? Lo que quiero que entiendan de la sepsis es que es una guerra interna. La sepsis es una guerra interna, no es una guerra contra el bicho, no es una guerra contra la bacteria, no es una guerra contra el hongo. Es una guerra entre el mismo organismo. Es una guerra entre los dos bien. ¿Por qué? Inmediatamente que llega el virus, la bacteria, el hongo que afecta a la persona, inmediatamente estimula al CIRS. El CIRS se activa. El CIRS es bueno, ¿no? Nos ayuda a tener una respuesta de defensa contra un agente agresor. Pero cuando esta respuesta se hace demasiado fuerte, cuando esta respuesta es demasiada intensa, por eso son las fases del CIRS, inmediatamente nace otro, que es la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Y entonces, yo los he bautizado como Batman y Superman, en donde Superman es el CIRS y Batman es el CARS, el MARS. Entonces, cuando llega un malhechor a atacar a la población, inmediatamente Superman reacciona, pero trae daños colaterales, como cuáles: destrucción de monumentos, muertes de gente, animales. Y entonces cuando ya la situación está saliendo de control porque Superman ya no puede controlar su fuerza y está atacando demasiado y está generando mucha destrucción, entonces entra Batman a calmar a Superman. Y mientras Superman y Batman están peleando, no hay quien defienda al organismo, y entonces entra el neumocisis, entra el hemófilos influenza, entra neumococo, estafilococo, E. coli, y matan al paciente. ¿Por qué? Porque los dos que defienden están ocupados peleando entre ellos. Eso es a grandes rasgos la sepsis, jóvenes. Por eso el paciente cae en estado de choque, por eso el paciente cae en falla orgánica múltiple, por eso el paciente se muere como su paciente. Entonces realmente sí es muy frecuente de que, o sea, el desencadenante en este caso fue la infección por influenza, pero entonces Claro. es muy frecuente que otro llegue y Claro. lo remate, ¿no? Claro, porque no hay quien defienda. No hay quien defienda. Entonces, ¿a quién calmamos? ¿A quién debemos de calmar? ¿A Superman o a Batman? ¿Al CIRS o al MARS? Al CIRS. Eso es la respuesta, al CIRS. Porque si calmamos al CIRS, ¿qué va a pasar con el MARS? Pues ya no va a tener que estar atendiendo al CIRS y va a poder defender al organismo. Entonces ahora entiendes por qué cuando una persona tiene fiebre, aunque la fiebre es un factor de defensa, por qué a una persona que tiene 40 grados de temperatura se le da paracetamol o se le da
metamizol, porque si no, se va a despertar el MARS, ¿no? Ahí empieza a utilizar inmunomoduladores, medicamentos que alivien un poquito al SIRS para que el Mars no se despierte. En este caso, para que Batman esté todavía tranquilo de que Superman no está haciendo de las suyas. Eso es, jóvenes, eso es el SIRS, eso es el CARS, el MARS, la respuesta inmunológica, choque séptico. ¿Sí? Así véanlo como su película, a ustedes que les gustan las películas, así véanlo, como una película de ciencia ficción en donde pelean entre ellos y el ganador es el Lex Luthor, ¿no? Entonces, así pasa. El ganador es el virus o la bacteria oportunista que aprovecha que están peleando para poderse meter. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Ya podemos hacer el examen de SIRS? O bueno, de sepsis. La doctora América ya está elaborando el examen, ¿eh? Ya está elaborando el examen, entonces para que se pongan a estudiar. ¿Qué nos toca ver la próxima clase? Insuficiencia cardíaca. Ah, ya leyeron el artículo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque nadie contestó. Eso es pensar que sí. Bien, entonces, ¿ya no tienen dudas o preguntas? ¿O ya se durmieron? Porque veo muchas cámaras apagadas, ¿eh? Doctor, una pregunta. Después de el tema ¿Quién eres? de ¿Quién eres? ¿Quién eres primero? Elizabeth, ¿Qué pasó, Lisa? después del tema de insuficiencia cardíaca sigue síndromes coronarios. Entonces le quería preguntar si quiere que abordemos algo en específico o no sé. Diagnóstico. Diagnóstico. Eso quiero que abordes en específico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo? Y recuerdo que dijo al principio que solamente mencionáramos los 5 principales y ya, ¿no? Que no ¿Cuáles nos 5 metamos. principales? Si nomás hay 5 infartos. 5 Perdón. tipos de infarto. Sí. No. Nada más los mencionamos y ya. Sí, porque esos 5 tipos de infarto son infartos con oclusión. Ya, por cualquiera de las causas se da una oclusión, que te va a dar una elevación del segmento ST, pero en realidad ninguno de esos 5 infartos solito, ¿cómo te diré? Esos 5 infartos pertenecen a un grupo, al grupo del infarto con elevación del ST, pero el único que pertenece a la categoría de SICAS es el infarto con elevación, no cada uno de ellos. No sé si me explico. Como que es una subdivisión. Es decir, el grupo del Politécnico tiene un número y una clave, y cada uno de ustedes es un componente de ese grupo. Ante el Politécnico lo que importa es el grupo, pero también ante nosotros lo que importa es quién compone ese grupo. Algo parecido es con el SICA, con los SICAS, y principalmente con el infarto del miocardio, con elevación del segmento ST. ¿Sí o no? Gracias. ¿Alguien más? ¿No seguía EBC? Yo tengo una duda, doctor. ¿Por qué la norepinefrina dijo entonces que se utilizaba en lugar de la dopamina? Porque aquí lo que tienes es un choque distributivo. ¿Qué es un choque distributivo? Los receptores alfa de la vasculatura, los receptores alfa de la musculatura vascular, se vasodilatan o se relajan y hay vasodilatación. Entonces, la norepinefrina actúa a nivel de esos receptores alfa. Si tú le pusieras, por ejemplo, dopamina, lo que vas a hacer con la dopamina es eliminar líquido porque tiene efecto dopa, diurético, vas a estimular al corazón, va a hacer que el paciente esté taquicárdico y vas a generar que se te eleve la presión. Entonces tú no quieres efectos adversos, tú lo que quieres sacar al paciente de lo que tiene. El mejor medicamento, el medicamento de elección es ese, la norepinefrina por su forma de actuar. ¿Sí? Gracias. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, gracias. Órale, pues. ¿Ya no hay más dudas? Creo que no, Doc.
No, ok. O no saben nada o lo saben todo y me preocupa. Bueno, si no hay más que decir, nos vemos el día miércoles y no se les olvide que el viernes tenemos examen, por favor. Ok, Doc. Cuídate. Órale, cuídense. Dios. Gracias. Dios. Gracias.